¿Cómo es posible que cuando se dio el encuentro de los europeos con la gente americana y específicamente hablando de los aztecas, cómo es posible que estos últimos hayan entregado tan fácilmente sus riquezas, el oro, las piedras preciosas y eh, otros metales también preciosos? ¿Cómo es que entregaron tan fácilmente estos recursos, estas riquezas a los europeos a cambio de casi nada, a cambio de cuentas de vidrio, espejos y otras baratijas de poco valor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Algunos lo resuelven fácilmente diciendo que los aztecas eran tontos, eran lo suficientemente tontos como para haber entregado oro a cambio de esas cosas. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, o tal vez sí lo sea, pero solo cuando tomamos en cuenta ciertas cosas. Y es precisamente en esto en lo que yo voy a hacer énfasis, en esas razones y esos motivos que pudieron haber tenido los mexicas para entregar sus riquezas a los europeos. De entrada podemos mencionar que no fueron tanto los mexicas los que hicieron ese tipo de intercambios, sino más bien otros pueblos. Mucha gente pues no hace esa diferencia entre aztecas y otra gente de, bueno, de los alrededores de México, porque pues les da lo mismo decir que si eran habitantes de lo que ahora es México, pues eran aztecas. No es así. Los aztecas eran en sí los que vivían en la Ciudad de México, Tenochtitlan, y también que tal vez algunos lugares donde habían sido impuestos ellos como habitantes, pero había mucha gente alrededor y que en su mayoría eran gente que habían sido dominada por estos, eran tributarios. Entonces, cuando hablamos de gente que habitaba el territorio mexicano, no necesariamente eran aztecas, y eran estos precisamente los que hicieron ese tipo de intercambios con los españoles. En realidad los aztecas lo que hicieron fue casi siempre regalar, ni siquiera intercambiar, sino regalar su oro y sus joyas, sus metales preciosos a los españoles. ¿Y por qué lo hicieron? Pues ya sabemos que es porque los aztecas de entrada creían que los españoles eran la comitiva o era una embajada de Quetzalcóatl que regresaba. Entonces ellos trataban de dar regalos, presentes a esa embajada, a la embajada de el dios que regresaba para tomar su lugar, su asiento en la Ciudad de México, para retomar el poder que se suponía que en algún momento había dejado en Tula y que ahora regresaba para tomarlo en México y en general en todo ese el mundo que ellos conocían. Así que pues era regalado lo que le daban los aztecas a los españoles, era totalmente regalado. Lo que hacían los demás pueblos, que decía yo que ellos sí hicieron intercambio con los españoles, pues fue diferente, porque incluso en la segunda carta de relación de Hernán Cortés, este dice que en alguna ocasión o en varias ocasiones ellos pues necesitaban alimentos, bastimentos, y la gente de estos lugares, de lo que ahora es probablemente Tlaxcala, y les vendía alimento. Y dice Hernán Cortés que esta gente que les vendía el alimento quería oro, no les aceptaban otra cosa, según él. Entonces, eso nos dice varias cosas. Uno, que pues los españoles al necesitar comida, pues tenían que comprarla.
comprarla, o sea, ahí estaba el intercambio de productos y bueno, el intercambio comercial, donde ya se empezaba a manejar el oro, aunque para los indígenas el oro no tenía el mismo valor que para los españoles, pero de cualquier manera, según Cortés, se hicieron esas transacciones con oro. Y segundo lugar, el hecho de que les hayan vendido la comida y no regalado quiere decir que los indígenas no veían precisamente como dioses a los españoles, como luego se suele decir que los indígenas consideraban que eran divinidades los españoles, que les decían teteo y que bueno, los trataban como tales. Pues parece ser que no, o al menos no, no siempre. Puede ser que al principio, cuando estos llegaron y de manera sorpresiva, pues se presentaron ante los mexicas, pues sí, sí estos se hayan podido creer que ya que venían de parte de un dios, pues se les tenía que tratar como, como sus embajadores y que se les llamara teteo o dioses. Y esa palabra no necesariamente implica divinidad, sino puede estar matizada. En otra ocasión hablaremos de eso. Pero ahí está una, yo diría, una muestra de que no necesariamente se les trataba como a dioses ni se les consideraba como tales a los españoles. Ahora, siguiendo sobre el tema de por qué los antiguos mexicanos, que en ese entonces no eran precisamente aztecas, pero esa gente, esos pueblos, ¿cómo es posible que hicieran intercambios de objetos tan valiosos a cambio de cuentas de vidrio? Bueno, pues resulta que los antiguos mexicanos y otros, los pueblos de alrededor, también tenían su economía basada en el cacao. Es decir, así como los europeos tenían su economía basada en el oro, los antiguos mexicanos tenían basada su economía en el cacao. Los granos de cacao eran más o menos, podemos decir que su medio de cambio. Así que estos indígenas no entendían por qué los españoles daban tanto valor a el oro. Ciertamente los indígenas también consideraban valioso al oro porque lo usaban sobre todo para fabricar objetos que solo usaban los nobles, pero no tenía el valor, no le daban el valor que le daban los europeos. Para los europeos el oro era lo máximo porque su economía estaba basada, descansaba sobre este metal. En cambio, los aztecas se habla, si podemos leer los escritos, tanto de frailes como de indígenas nobles, estos, tanto unos como otros, escribieron acerca del tema, porque eran los que pues sabían y estaban bien informados. Dicen que el cacao en varias de sus formas pues era lo que se movía, lo que movía a la economía. Y vale la pena mencionar al coachtli, que era una manta que tenía su equivalencia en granos de cacao. O sea, esta manta, coachtli, tenía un valor fijo, no se usaba para el trueque, sino que ya tenía un valor fijo. Para que nos entendamos un poquito mejor, es como cuando agarramos o tomamos un billete para comprar algo y ese billete tiene un valor fijo, un valor bien establecido. Así ese coachtli también tenía una equivalencia en granos de cacao bien establecida, de manera que su valor adquisitivo era fijo. Podemos decir que es lo más cercano a
el uso del dinero moderno que tuvieron los aztecas. Y pudo haber variantes de este coachtli. De hecho, en las fuentes se mencionan algunas variaciones. Yo creo que ahí es donde debemos poner el énfasis. ¿Por qué entregaron oro a cambio de baratijas? Pues porque para ellos el oro no tenía ni de lejos el mismo valor que tenía para los españoles. Entonces los indígenas no se sentían robados y de hecho no estaban siendo propiamente dicho robados porque su economía no descansaba sobre el oro. Los indígenas llamaban al oro el excremento de los dioses. Así que resumiendo el tema, y he sido muy repetitivo, pero creo que es necesario porque de eso trata este tema, simplemente los aztecas y los pueblos que en su momento entregaron sus riquezas tan fácilmente porque para ellos el oro no tenía el mismo valor que tenía para los españoles. Ellos se manejaban más bien con el cacao, que era algo más bien como simbólico, mientras que por ejemplo en el sistema económico actual, si uno toma un billete de 500 pesos, por ejemplo, para comprar cualquier mercancía, pues esos 500 pesos deben estar respaldados en oro en las reservas del país. Mientras que creo que para los aztecas era algo más sencillo. De hecho, se menciona en algunas fuentes que los nobles entregaban a veces a sus súbditos o los reyes, los emperadores, cuando alguna persona o algún artista, algún orfebre, algún servidor hacía un buen trabajo, le pagaban con mantas. Y dices, bueno, ¿por qué, para qué usaban tantas mantas? ¿Para qué querían tantas mantas? Bueno, esas mantas algunas eran para vestir, eran especie de prendas para vestir, y otras eran las que ya mencioné, que eran los coachtlis o cuachtlis, que tenían un valor simbólico, un valor determinado de granos de cacao. Equivalían a cierta cantidad de granos de cacao y pues servían para el intercambio comercial, así como actualmente se usan las monedas y los billetes. Ese valor tenía el coachtli.